Ahora sí, sí. ahora sí. Ok. Lo voy a pasar a pantalla completa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes y por permitirme esta presentación. Yo soy Raquel Rodríguez Nouche, soy médica clínica, magíster en educación, y este proyecto que voy a presentar hoy forma parte de mi tesis de doctorado que estoy haciendo en la UBA. La doctora María Laura de la Barrera es la directora de tesis y la doctora Dayana Rigo, la codirectora. No sé si ellas quieren presentarse. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Sí, Raquel. te escuchamos María Laura, ¿querés perfectamente. presentarte primero? Bueno, un gusto y gracias por la invitación que nos han hecho. Esto tiene sus años de trabajo y Raquel siempre mostró mucho interés por investigar sobre la temática y tiene también antecedentes y escritos en torno a eso y bueno, nos convocó para dirigir y bueno, estamos en vistas de codirigir con Dayana, así que bueno, vamos a escucharlas en sus inicios de esta interesante investigación. Dayana. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mucho gusto a quienes no conozco y agradecer también tanto a Reinaldo, a la Universidad de Barcelona, a la UBA que se hace presente con Raquel en esta reunión, ¿sí? Y de alguna u otra forma también agradecer a María Laura, ¿sí? Que en una consulta de asesoramiento metodológico, ¿sí? Me uno a esta presentación para, bueno, salvar aquellas dudas o aquellas incumbencias que haya sobre los análisis de datos que hemos estado realizando, ¿sí? Así que, Raquel, muchísima suerte en tu presentación. Bueno, gracias. Voy a comenzar. Entonces, bueno, un poco para ponernos en contexto de esta investigación. Como ustedes saben, los aspectos vinculados a los patrones de aprendizaje se han desarrollado más en contextos universitarios, ¿no? En estudiantes en sus carreras de grado. No hay muchos trabajos, o por lo menos yo no los encontré, que apliquen esta metodología en profesionales en ejercicio de su práctica que ya lleven bastante tiempo de ejercicio. Hay algunos que lo han hecho inicialmente en las primeras etapas de capacitación, como lo son las residencias. Así tenemos el antecedente que ustedes deben conocer de la investigación que hizo Alves de Lima y colaboradores. En ese momento todavía lo llamábamos estilos de aprendizaje, en un grupo de residentes de cardiología, donde él vio también que se presentaban los 4 patrones prototípicos con un predominio dirigido a la aplicación y que había variantes más reguladas y menos reguladas. Un trabajo similar realicé durante mi tesis de maestría, que el director de tesis fue Alves de Lima, que si bien fue publicado, perdón. Si querés ir pasando a la siguiente presentación porque te has quedado en la primera. Porque estás nombrando los autores y no estamos viendo, si pones presentación con diapositivas, ahí vamos a ir viendo. Ah, yo la pasé la diapositiva, ¿eh? Ah, no la estamos viendo. No, se ha quedado congelado en la primera página. ¿Sabes qué puedes hacer, Raquel? Ciérralo, vuélvelo a abrir y vuelve a ponerlo en modo presentación. Ahí estamos. Ahí ahora está estamos bien. En contexto. Claro. Pero pon modo presentación. Pero Sí. pon Bueno. modo presentación. Ahí se ve. Bueno, entonces, como les decía, esta investigación, que si bien fue publicada en el año 2016, fue realizada entre el año 2011 y 2012, y fue un análisis
fenomenográfico realizado en profesionales en ejercicio de su práctica. O sea, ya habían finalizado la residencia, que es la etapa que yo les decía de formación inicial, y se encontraban ya trabajando entre 2 y 18 años de práctica. Esta investigación fue un grupo pequeño de especialistas en clínica médica que yo coordinaba, eran 14, y también aquí se pudieron ver los 4 patrones prototípicos con un predominio de un estilo dirigido a la aplicación y en la que había también variantes más reguladas que otras. E incluso había algunas variantes muy reguladas que se diferenciaban muy poco de los estilos dirigidos a la construcción. Otras cuestiones contextuales que les quiero comentar para que se comprenda mejor la aproximación de investigación que estamos realizando es la vinculada a los cambios que han ocurrido en los últimos años en la educación de los profesionales de la salud. O sea que se pasó de un currículum y una capacitación basada en contenidos a una capacitación basada en resultados, ¿no? Donde se trata que desde un inicio temprano los profesionales apliquen el conocimiento. Antes por ahí en la educación se dirigía más a que había unos primeros años de teoría y unos últimos años de práctica. Ahora se trata que desde temprano se junten estas dos cosas, ¿no? Se vincule la teoría a la práctica y que la puedan aplicar. Esta cuestión, digamos, del aprendizaje formal versus el informal, muchas veces genera conflicto, porque yo había visto en este grupo en el que les dije que investigué, que no reconocían muchas veces las cuestiones que se hacían en el aprendizaje basado en el trabajo como tal, ¿no? Y para ellos la idea de aprendizaje era el aprendizaje formal. Otros cambios que se produjeron en la educación son los dirigidos a la educación en los profesionales luego que ya finalizaron su capacitación de grado, su capacitación inicial de posgrado y están ya en el ejercicio de su práctica. Paralelamente a estos cambios que se vieron en el grado, en el posgrado se pasó de un modelo que se llamaba de educación médica continua, más parecido a este modelo de educación formal, en el que los profesionales tenían que asistir a clases, a cursos, a un modelo de desarrollo profesional continuo, en el que se jerarquiza el aprendizaje en el trabajo. Y otro punto contextual importante es el del lugar en el que se hizo la investigación. Esta investigación se realizó en una institución que es una empresa privada, prestadora de servicios de salud. Si bien tiene actividades de investigación y de docencia, tiene pocas residencias. En general los profesionales ingresan ya después de finalizada su residencia a ejercer su práctica. Hay profesionales que están en relación de dependencia y que llevan, la mayoría de su actividad se desarrolla en la institución, y después hay prestadores que van puntualmente, van especialistas que hacen alguna consulta, y en líneas generales en los servicios hay estructuras jerárquicas que consisten en médicos de planta, médicos
de staff, ya sea de planta o de guardia, coordinadores, también hay staff de planta y de guardia y de enfermería, supervisores de enfermería, jefes de servicio y directores. Generalmente los profesionales tienen una supervisión por parte de estos coordinadores y supervisores, como su nombre lo indica. Se hacen evaluaciones de desempeño en las que se considera, bueno, cuál es su compromiso con la institución, si cumplen los horarios, las actividades, las normas, si aplican los protocolos y guías de práctica que hay en base al análisis de diferentes indicadores, se hace análisis del error, se les da una devolución a las personas sobre eso, y también hay personas que trabajan en lo que se llama el prepago, que hacen más actividad de gestión y de auditoría, y que también dan feedback ya sea a los profesionales o a los coordinadores y supervisores sobre la calidad de realización de las prácticas. Y otro contexto hace al contexto de la asistencia en sí mismo, ¿no? Que como lo ha ejemplificado la pandemia, es un contexto complejo, caótico, cambiante, donde uno tiene que estar siempre actualizándose, donde hay un exceso de información a la que acceder, que uno tiene que administrar. Hay nuevas formas de capacitarse y de comunicarse. La gente ya no solo se reúne para discutir cuestiones o problemas con los pacientes, se hacen grupos de WhatsApp, chats. Y bueno, toda esta cuestión de lo que es el aprendizaje informal está mucho más presente en el contexto de los profesionales que ya están en ejercicio de su práctica. También lo que vemos es en los equipos esta cuestión de las jerarquías, que muchas veces pueden actuar facilitando o inhibiendo el aprendizaje. Lo mismo, muchos contextos son contextos de estrés, ¿no? Yo por ahí separé lo que era el área ambulatoria del área de internación. El área de internación siempre es un área más impredecible, en el que uno por ahí planifica actividades o cuestiones, pero luego no se pueden hacer porque la misma emergencia y la misma demanda asistencial lo impide. Además, sumado a esto, los profesionales pertenecen muchas veces a diferentes instituciones o dan clases en la universidad o tienen, bueno, otros compromisos, lo que hace que el escenario sea más complejo aún. En relación a la metodología de este estudio, lo planteamos como... no se sigue pasando, tendrías que ir a presentación con diapositiva arriba, para que se vaya arriba, presentación con diapositivas. Ahora metodología. Sí, ahora estás con metodología, pero no se pasa solo. Bueno, vamos a ver si ahí sigue. Entonces, como les decía, es un estudio exploratorio mixto. Consideramos como criterio de inclusión los profesionales que tengan más de 5 años en ejercicio de su práctica, ya que ser experto lleva mucho tiempo y si bien no encontramos referencias en cuanto al tiempo en relación a cuando las personas se vuelven expertas, me basé en una publicación que hizo una educadora que ella había estudiado con otra herramienta los estilos de aprendizaje, que es Amanda Gali, en la que refería que como que en los primeros 5 años de formación los profesionales tenían mucha dependencia de lo que pasaba en la institución, pero luego de esos 5 años como que ya comenzaban a independizarse. Así que es por eso que utilicé ese criterio. Como les decía, lo
planteamos como un estudio mixto, ya que hay una parte abierta para poder hacer después un análisis cualitativo, y los objetivos iniciales fueron evaluar los patrones de aprendizaje existentes en esta población para ver si se adaptaban a un aprendizaje autodirigido, que es el que debe idealmente predominar en los profesionales que ya están en esta etapa de formación, comprender cómo se aproximan al aprendizaje los profesionales en sus contextos de práctica y clarificar las características de los patrones dirigidos a la aplicación, ya que, como les había dicho antes, en otros contextos como los universitarios, por ahí pueden desearse otros patrones o fueron más investigados otros patrones, y tratar de ver si es posible cuál es el rol de la colaboración, porque, como les decía antes, en los últimos años se le dio mucha importancia a la colaboración en educación, por un lado, y por otro lado, inicialmente Bermud en sus investigaciones ve a la colaboración como un componente de un patrón no dirigido, mientras que otros autores, como Lonca, por el contrario, lo consideran que forma parte de los profesionales que ya tienen un patrón, digamos, más dirigido a la construcción. ¿Se ve la nueva? No. Seguimos en metodología. Raquel. Raquel. Sí. Es que donde dice presentación con diapositiva, debes clicar en presentación, quizás ahí desde el principio. Marca desde el principio, no importa. No se activa. A lo mejor, ¿tú estás viendo desde el principio en tu pantalla? Yo estoy viendo metodología. Nosotros también. Bueno, entonces paso a ver la siguiente. ¿Están viendo también metodología, pero otra? No. Sí. Sí. Muestreo por conveniencia, venga. Bueno, entonces decidimos utilizar un muestreo por conveniencia. La muestra llegó a 247 profesionales. El instrumento que utilizamos fue la versión corta del ILP, adaptada por Martínez Fernández, y incluimos también un cuestionario sociodemográfico para averiguar aspectos vinculados a la edad, al género, la nacionalidad, la universidad de graduación, formación por la que obtuvo el título, institución en la que se desempeña, que un poco esto que les decía, si en internación o ambulatorio, el cargo, como les decía, los años que llevaban de graduación y de especialización. ¿Ahora están viendo la siguiente? ¿El ILP? No todavía. Seguimos en metodología. Sí, no todavía. Bueno, vuelvo a salir. No, si clicas desde la diapositiva actual, a ver si se activa la presentación. Arriba, donde dice arriba, diapositiva a la izquierda, donde dice diapositiva actual. Esperen que me fui. Vale. A ver. Ahora ahí estamos en el ILP, ¿vale? Sí, clic allí, diapositiva actual. Bueno, aquí les muestro un poco en qué consiste la versión corta del ILP y las diferentes escalas, que consta de 60 preguntas, donde la parte A, que va de la pregunta 1 a 30, está dirigida a modelos y orientación, y la parte B, que va de 31 a 60, a estrategia de regulación y procesos. Acá, bueno, puse las diferentes escalas, pero bueno, no lo comento
En relación, ¿ahora se ve la de análisis? No. No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, lo voy a dejar acá si no les molesta. Sí, está bien, Raquel. Muy Porque bien. es más fácil, me parece. Sí. Bueno, en relación al análisis, utilizamos el SPSS versión 16 con la técnica de clústeres jerárquicos y se estandarizaron las diferentes variables para llegar a una misma escala. Los resultados que tenemos hasta el momento, los resultados descriptivos, muestran que hay un predominio de mujeres en la muestra, un 66%, con una edad media de 44 años y un rango de edades que va de 26 a 76 años. El 75% se recibió en universidades nacionales públicas, de las cuales el mayor número es la UBA. Y en relación a la especialización, acá tenemos estos porcentajes porque se vinculan a todos los profesionales. Los médicos, prácticamente la mayoría hacen residencias, pero como hay incluidos otros profesionales en los que no es tan común la residencia, nos da este resultado, que 56% hicieron residencia, 33% cursos universitarios, 11% concurrencias para obtener su especialización. En relación a la profesión, 54% son médicos, 22% enfermeros, y después tenemos otras profesiones como farmacéuticos, técnicos en imágenes, kinesiólogos, pero predominan médicos y enfermeros. Y en relación a la nacionalidad, la mayoría son argentinos, un 94%. En relación a si se desempeñaban en internación o en ambulatorio, la mayoría, 83%, se desempeña en internación. En relación a los cargos, la mayoría son staff, seguidos por guardia y coordinadores. 27% no tiene especialización, que como ya les dije, se vincula más a las enfermeras, kinesiólogos, técnicos y farmacéuticos. Los médicos en general tienen una o más especializaciones. 63% tiene más de 20 años de graduación, 31% tiene entre 5 y 15 años de especialización y 15% más de 15 años de especialización. Acá lo que podemos ver es el dendrograma que nos permite visualizar este análisis de clústeres jerárquicos y como ustedes pueden ver, podemos apreciar a grandes rasgos que se diferencian dos grupos. Si bien este análisis es una aproximación, podemos ver algunas diferencias entre estos dos grupos. La mayor diferencia la vemos en la edad, ¿no es cierto? El grupo 1, que está integrado por 153 profesionales y constituye el 61,9%, con una edad media que llega casi a los 37 años, y el grupo 2, más pequeño, de 94 integrantes, que representa el 38,1%, y con una edad media de casi 56 años. Observamos como diferencia en estos dos grupos que en el grupo 1 hay una tendencia a concebir el conocimiento como consumo, cooperación, necesidad de estímulo, están más dirigidos a la autoevaluación, a la certificación y al interés personal, así como al uso de estrategias de memorización y repetición. En este grupo están los profesionales más jóvenes y la mayoría se ha especializado entre los 5 y 10 años
o bueno, no tienen especialización, como ya les dije, por pertenecer a estas profesiones. Mientras que en el grupo 2 observamos una tendencia más marcada hacia el uso de estrategias de procesamiento paso a paso y profundo, relación y estructuración. Se caracteriza por ser un grupo que está formado por profesionales que se han graduado hace más de 20 años y tienen más tiempo de especialización. Si bien hay médicos de guardia o staff, predominan los jefes y los coordinadores. Otras tendencias que observamos es que parece ser que hay una diferencia en el género en cuanto a que las profesionales mujeres están mayormente orientadas a aprender por interés personal. Los más jóvenes estarían más orientados a obtener el título, a autoevaluarse, a llevar a cabo estrategias de regulación externa. Son los profesionales ambulatorios los que parecen concebir el conocimiento en términos de cooperación y relación con colegas. Los que realizan servicio de prestaciones parecen utilizar más las estrategias paso a paso, y se vieron algunas diferencias entre profesionales de la salud mental y los de la salud más relacionado a lo físico o a lo orgánico, que estos últimos concebirían en mayor medida el conocimiento en términos de construcción, consumo y uso, utilizando la memorización y regulándose más externamente. Bueno, todavía estos son los datos que tenemos hasta el momento y que queríamos compartir también para escuchar sus opiniones y sus sugerencias, y les agradecemos vuestra presencia. Bien. Gracias, Dayana. Gracias, Raquel. No, gracias a ustedes. Sí. Vale, pues interesante para compartir, sí, señora. Bueno, aprovecho de hacer una bienvenida y saludos de inicio que no hicimos antes por la conexión de Zenaida desde México. La doctora Tania Celeste y Cintia Romero, no sé desde dónde se conecta, Tania desde Brasil, Yancy también desde Brasil, el Antonio desde Vilafranca, en Barcelona, España. Y nada, agradecer la presencia de todos vosotros. Bueno, pues abrimos la participación. Podéis ir levantando la mano, o bueno, como somos unos 10, 11, creo que no habrá problemas en irnos comentando unos con otros. No nos vamos a pisar, así que abrimos las participaciones, dudas, preguntas y comentarios. Por ahí yo quisiera una cuestión más. El estudio está en pleno auge, estamos también trabajando con algunas opiniones más de orden cualitativo de estos médicos y de estos profesionales de la salud, en donde hay opiniones que, bueno, las estamos como recabando desde los aspectos más que darían un poco unas notas de color a estos datos que hemos conseguido. Se nos hizo necesario sobre todo conocer algunos detalles, porque si bien los números nos están diciendo y nos están mostrando algunas tendencias, Raquel solo nombró a algunas, pero en una cuestión más puntualizada y viendo caso a caso, hay algunas diferencias que aparecen entre estos profesionales más relacionados con la salud por ahí mental y la salud más física, como decía Raquel.
Hay muchas cuestiones en relación con estas maneras de regularse que hemos empezado a asociar a veces con estudiantes más o con profesionales más jóvenes porque están en pleno camino de formación, y la edad es algo que se nos aparece como una constante en marcar estas tendencias, ¿no? Entonces también pensar en muchos criterios en que esto recién se abre, que seguramente vamos a encontrar mucho más porque cada vez que hacemos uno u otro análisis aparecen datos que quizás nos sorprenden. Por eso, digamos que más adelante tendremos aspectos más cualitativos que quizás den algunos matices diferentes o ayuden a entender estos hallazgos, ¿sí? Eso por ahí una aclaración por si sirve. Vale, gracias, María Laura. Sí, no sé, Zenaida, ¿alguna duda, pregunta? Antonio, Tania, Yancy. Yo estoy organizando todavía un poquito la intervención, pero en breve lo tengo. Vale. Zenaida, ¿algún comentario, pregunta, duda? Zenaida, no sé. La felicito por su trabajo. Felicito a la doctora María Laura y a Dayana por su asesoría. Este es un trabajo muy importante, estoy conociendo. Entonces, de igual manera, considero que va por buen camino. Sin embargo, necesito pues enrollarme más en el tema. Felicitaciones. Gracias. Vale. Bueno, a mí hay cosas que me gustan mucho de este trabajo, y hay cosas que me gustan mucho, hay cosas que me llaman la atención y que pregunto, ¿no? Me gusta mucho porque las cosas que me gustan mucho tienen que ver, por ejemplo, con esta... y me gusta mucho y me llama mucho la atención ese 62% en el grupo 1, que son personas que asumen el aprendizaje como consumo, con la cooperación, que necesitan estímulo, que activan estrategias de memorización y dices, wow, ¿no? Es como, qué fuerte, qué duro, que toca revisar. Cuando, claro, vosotros habéis presentado, bueno, que ha presentado Raquel, en líneas generales, son personas mayores de una media de 44 años, el 56% son residentes, el 63% tiene más de 20 años de trabajo, el 54% son médicos y, claro, cabría esperar una mayor proporción en el grupo 2 que no en el grupo 1. Es verdad que el grupo 1 son los más jóvenes, pero los más jóvenes en una media de 44 años. Entonces, esto me hace pensar, wow, qué trabajo tenemos cuando tenemos esta alta proporción que entienden el aprendizaje como consumo, como una cooperación que seguro es dependiendo del otro, regulación externa, necesitando estímulo y que activan la memorización, ¿no? En resumidas cuentas, son más RDUD, mientras que la tendencia hacia la MDAD es solo de un 38%. Los que tienen más años de experiencia, esto está bien, y seguramente los que tienen más que ver con la salud mental, probablemente por una mayor activación de temas de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, me gusta porque corrobora algunos datos que nosotros hemos encontrado en estudiantes universitarios, incluso en estudiantes de secundaria. Me preocupa, me llama la atención tan alta proporción moviéndose en patrones, más bien RDUD. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué reflexiones les traen a vosotras estos datos? ¿Qué implicaciones tiene para la práctica? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, yo creo que, bueno, sería bueno discriminar entre estos las diferentes profesiones, ¿no? Lo que uno ve
a veces en la práctica que yo un poco comenté, es esta cuestión de que siguen teniendo muy, muy marcada esta cosa del aprendizaje formal. Y muchas veces cuesta, como eso también había comentado Elena en su presentación, muchas veces cuesta en los profesionales en ejercicios de su práctica hacerlos reflexionar, que se involucren en otro tipo de tareas, si bien es algo con lo que uno está permanentemente insistiendo, ¿no? Yo creo que hay muchos factores que pueden influir en esto. Por un lado, como ya les dije, los años de capacitación formal. Por otro lado, los profesionales tienen que cada tantos años hacer un proceso de recertificación, lo que los lleva a que tienen que acreditar, hacer cursos o también a veces para tener promociones y para aumentar su currículum, también están exigidos de alguna manera en esta cuestión de la certificación, lo que creo que también puede influir en llevarlos a esa concepción. Y después, por otro lado, hay cuestiones que pueden actuar en los equipos, habría que analizar un poco más, de manera negativa, ¿no? Como es esta cuestión del estrés, del pluriempleo, de las cuestiones jerárquicas que muchas veces generan roces entre los profesionales. Muchas veces también es como que no quieren hacer como este esfuerzo de implicarse, reflexionar, estudiar, como que hay que llevarlos, ¿no? Que bueno, no sé si será por toda esta cuestión de las vidas difíciles, ¿no? Son carreras muy largas que llevan mucho tiempo, después los profesionales tienen diferentes trabajos, tienen sus familias, lo que hace que contribuya a que de alguna manera les cueste implicarse en esta cuestión de la reflexión, la lectura, que es fundamental para la práctica. A mí también me ha pasado ver, por ejemplo, en cursos virtuales, ¿no? Que tienen como otra aproximación en las estrategias de aprendizaje, que a la gente le cuesta colaborar, participar en foros, como que siguen pidiendo la clase, ¿no? Que venga un especialista y me dé una clase. Eso es una cosa que se ve muy fuerte, ¿no? Que creo que, bueno, por ahí tal vez cuando avancemos en el análisis podemos llegar a discriminarlo un poco más, pero un poco estoy tratando de vincularlo con mi experiencia de lo que veo, ¿no? en las áreas asistenciales. Sí, gracias, Raquel. Pero claro, evidentemente, yo creo que es muy interesante, no sé si Tania o Yancy
que nos están escuchando, a ver si alguna de ellas nos escucha y participa, por una formación que acabamos de hacer en Brasil, en Río de Janeiro. Y la verdad que muy interesante, es que me gusta mucho esto porque lo que tú nos muestras, Raquel, que puede ser duro, pero que tenemos que ponerlo sobre la mesa, es como en estos profesionales, incluso de la medicina, de la salud, etcétera, hay como un interés por la recertificación, solo por el certificado, que me expliquen o me den la clase, exposición, un respeto a la jerarquía, al aprendizaje formal. Aquí yo retomo tus palabras, mientras que además esto con el mínimo esfuerzo y sin implicarme mucho. Entonces dices, caramba, si lo que deberíamos tener es esfuerzo, implicación, lectura y reflexión. O sea, estamos teniendo como tú nos estás demostrando una formación continua que parece ser que no responde a lo que debería ser. Él debería ser, desde la mirada del aprendizaje continuo y del aprendizaje reflexivo, sería implicación, esfuerzo, reflexión, lectura. Y justo Sí. esto es lo que nos estás encontrando. Entonces, interesante, y el gran reto es, bueno, ¿cómo atendemos esto, no? Sí, Reinaldo, incluso esto que estabas remarcando, ¿no es cierto? Esto es la capacitación para obtener un título, ¿sí? Se reafirma un poco en estas voces, ¿sí? Que hemos estado recolectando en este último tiempo, del estudio más cualitativo, ¿no es cierto? Donde ellos reafirman, dice, hacer un curso sin que obtener una certificación no me sirve de nada. Es decir, que realmente sus metas están orientadas a obtener un papelito, ¿sí? Para certificar ese conocimiento, aunque el conocimiento no se construya, aunque el conocimiento y ese aprendizaje no sea significativo, aunque no haya un compromiso real con la formación continua para generar un cambio en la práctica, ¿no es cierto? Porque todo conocimiento en cualquier profesión tiene que generar una mirada distinta a ese campo que estoy de alguna u otra forma interfiriendo, interviniendo, ¿no es cierto? Tal cual, sí. Se nota, seguramente vamos a tener otros análisis cuando sigamos avanzando, pero bueno, las voces, las que tenemos, vienen a reafirmar un poquito esto que tanto Raquel como vos estabas remarcando, ¿no? No, sí, incluso como yo también había comentado antes, esto lleva a que no se valoren las actividades vinculadas a la práctica, ¿no? Que una de las cuestiones que más contribuye al desarrollo de la experiencia es esto, ver casos, reflexionar sobre los casos, tratar de ir a la literatura en base a las dudas que el caso nos genera, y la interacción con otros profesionales de manera realmente interdisciplinar, porque bueno, hay formas y formas de hacer consulta. Uno también lo que vea, bueno, ¿por qué hiciste esto? Porque lo dijo el infectólogo. Bueno, esa no es una colaboración efectiva, ¿no es cierto? Uno, está bien, cuando es muy, muy novato puede todavía no darse cuenta, pero después, llegado un tiempo, y tiene que discutir, haber un intercambio, una opinión, digamos, todos tenemos que tratar de hacernos expertos, ¿no? Tener nuestra opinión, soportarla, intercambiar, discutir amablemente con el otro, pero bueno, que se llega a un consenso en las decisiones. Pero bueno, sí, esta cosa está y cuesta mucho trabajo. Y también, bueno, está esta cosa jerárquica de que algunos se imponen sobre otros. Bueno, vos haces esto así
porque yo que soy cirujano y vos que sos clínico, que sos menos, lo tenés que hacer así. Todas esas cuestiones de alguna manera también funcionan en la construcción de los diferentes patrones, yo creo. Sí, definitivamente. Yo creo que además yo, últimamente hablo mucho de esto que escribo aquí, de la necesidad de la transdisciplinariedad, ¿no? Transdisciplinariedad es transgredir, ¿no? Pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Donde yo, no porque lo diga el infectólogo, ¿no? A lo mejor él o la infectólogo tiene la competencia profesional, el conocimiento, pero quizás pues desde otra profesión, desde otra mirada, se aporta al tema de la infectología o de la epidemiología, y tenemos que abrirnos a ese enriquecimiento. Pero claro, como dices tú, Raquel, si prevalece la jerarquía, si prevalece el escuchar en silencio, si prevalece cuéntame lo que yo lo repito, no me esfuerzo y dame el papelito, entonces aquí algo tenemos que hacer. Y a mí sobre todo, vuelvo a insistir siempre, me llama la atención y realmente creo que es un desafío que tenemos desde la formación continua, que estos sean resultados, no porque sean vuestros, sino porque lo hemos visto en ingenieros, en enfermería, aquí en España, en México, en Venezuela, y algunos datos también de Brasil, en profesionales de la salud, donde algunas de estas personas no están involucradas con el cambio, ¿no? Y claro, qué gran reto tenemos de decírselo, como dices tú, Raquel, ¿no? Con respeto, pero muy claramente. A ver, que no te estás poniendo las pilas, o que no te estás esforzando, o que no te estás implicando. Y esto es complejo, ¿no? Es complejo. Sí, sí, es complejo. Acá en el chat, perdón, que estoy interrumpiendo a alguien, preguntan esta cuestión de para qué se quiere certificarse o cursar una maestría o un doctorado. No sé si te referís a quién, No, a lo los que dice Raquel es que lo más difícil, dice Zenaida, como un ejercicio de autohonestidad, es saber para qué, para qué se quiere obtener una certificación o un título. Y eso es muy, muy interesante. Creo que Tania quiere hablar también en relación con eso, sí. Sí, ahora le damos la palabra a Tania y figúrate que, perdón, Tania, y unido a lo que dice Zenaida, ¿no? ¿Para qué hago yo este certificado? ¿No? En términos de Brasil se habla de lato sensu, ahora me lo dirá la profesora Tania, stricto sensu, o sea, especialización, maestría, y hablábamos en estos días con profesionales de Brasil, la toma de conciencia, el plantearme por qué yo estoy haciendo todo esto, y además la formación continua implica necesariamente un cambio de identidad docente, ¿no? Yo tengo que cambiar como docente, tengo que cambiar como persona, necesariamente, ¿no? No, Profesora sí, pero Tania. esto lo vemos, digamos, con estas Algo. cuestiones, estamos trabajando desde docencia y lo vemos, gente que nosotros, bueno, le proponemos actividades de formación diferente y no las ven como una actividad de formación, siguen con esta cuestión que venga el gran experto a darme la clase, o bueno, les tomamos examen, en vez de ver auditar si se aplican las guías, le tomamos exámenes para ver si saben las guías. Es una cuestión que, bueno, evidentemente con la que estamos trabajando y que nos queda mucho por trabajar, ¿no? No. Profesora Tania.
Obrigada, Reinaldo. Boa tarde a todos e todas. Fico muito contente de estar com vocês e vou falar despacio para me fazer entender, porque sei que vocês entendem menos que nós entendemos vocês. Mas acho que essa parte final do debate, tanto trazido por Raquel, por Zenaide e por Maria, e comentado pelo Reinaldo, diz muito respeito, acredito, a um processo que no Brasil chamamos de educação permanente de la salud, né? E que em Argentina há um pensador que trabalhou em nosso curso piloto, Reinaldo, que é o professor Mário Roveri. Ele é um pensador dessa temática e é hoje o diretor de Escola Nacional de capital de Argentina, de Buenos Aires. E é uma pessoa muito tranquila e muito produtiva, e tem coisas escritas sobre este assunto, que no Brasil, ele nos ajudou muito no Brasil a compreender, em momentos mais democráticos do que hoje, que precisávamos fazer essas mudanças, né? Eu estive também durante 6 meses no pós-doc em Portugal, e vi a formalidade que existe do médico para os outros profissionais e de nível superior com aqueles de nível técnico. E deles com a sociedade tem algo muito, muito cordial, mas pouca escuta. Vem mais o que eles dizem para a sociedade, e devo dizer que respeito muito os profissionais portugueses. Tivemos um evento na família muito forte, meu marido fez um AVC, e ele foi muito bem cuidado, muito. Eles têm um aprimoramento no exercício da profissão, mas eles conversam pouco com a sociedade, com a população, porque é do sistema e da tradição, né, portuguesa nesse sentido. E acho que isso tudo se espalhou pela América Latina. Essa formalização muito grande, as linhas hierárquicas muito fortes, e isso nos apercebemos dos anos de 1970 para cá, em Brasil, quando começamos a discutir a reforma sanitária brasileira, que é uma reforma de origem política, mas muito apoiada pelo movimento social, e evoluímos muito nesse sentido, de que as profissões têm que dialogar entre si, construir práticas interprofissionais e ter uma intensa abertura para trabalhar com a sociedade. Aí, os profissionais ficam muito mais nesse modelo aberto, menos ligados nos diplomas e mais ligados na efetividade do seu trabalho para os resultados desejados pela sociedade. Então, acho que tem este lado. E um outro lado dessa discussão, então somente fechando, esses conteúdos no Brasil, chamamos de educação permanente em La Saúde. Existe um programa nacional sobre este assunto, que tem muitas dificuldades para se tornar concreto, porque isto não é fácil. Colocar diferentes dialogando sobre o trabalho, porque, na verdade, é isso. Não é sobre o que eu quero fazer, mas é sobre o trabalho, para encontrar soluções compartilhadas entre eles. E temos uma segunda questão deste outro lado, e Reinaldo trabalhou de uma forma brilhante, também com o Jorge, com a Ana, durante os seminários. Eu estou aqui com o relatório aberto, Reinaldo, fazendo a última leitura, e ele está belíssima, as falas de vocês de Barcelona realmente iluminaram o relatório do seminário de compartilhamento. Está muito boa a síntese. Então, o que estava falando é que este tema, então, da educação permanente vale a pena vocês que estão produzindo conhecimento darem um mergulho nessa produção. Ela hoje tem uma produção grande, eu creio que com pouca densidade científica e muita densidade de casos, né? Isso nos congressos que realizamos, que são grandes e imensos na área de saúde coletiva no Brasil,
se trabalha muito esse tema da educação permanente, mas os trabalhos não têm densidade, né? Então, nós da área mais científica estamos trabalhando muito, aqui a gente diz labutando, né? Para que a gente cresça a cientificidade nos estudos de educação permanente em saúde. O outro lado dessa questão é o processo regulatório externo. É a nossa agência regulatória que cobra a titulação de nossos profissionais como marcador de qualidade, né? Então, as pessoas... a gente acaba de realizar um seminário, no dia seguinte, todo mundo já cobrando os certificados, porque parece a coisa mais importante da vida. E realmente é. Por quê? Porque os programas dos docentes são avaliados pela produtividade. Então, isto não é trivial para os estudos que vocês desenvolvem, né? É compreender os fenômenos que movem hoje essas comunidades da área de saúde, como todas as outras aqui no Brasil, porque são muitas universidades e a nossa agência nacional é forte, a CAPES, né? Agora está tendo um problema aí de estremecimento por mudanças diretivas, mas eu tenho fé que no próximo ano o Brasil melhore. Vamos acreditar que a gente vai conseguir melhorias um pouco mais na frente. Nesse momento estamos com dificuldade. Mas a CAPES, que é a nossa agência de regulação dos trabalhos dos docentes, e muitos docentes também são profissionais da área de saúde, a CAPES ela cobra muito, mas ela é séria, sabe? Só que esse indicador ele está extrapolando demais a vida dos professores e está incidindo sobre o comportamento, e talvez essa formação do pensamento crítico esteja ficando meio de lado em nome, quer dizer, tomando lugar um processo mais regulatório e de busca pelos diplomas. Desculpe se me alonguei um pouco e desculpe se não me fiz entender, mas eu vi as cabecinhas balançando, parece que estavam compreendendo. No, a ver, me parece muy interesante lo que comentaste, por ahí, bueno, 100% no entiendo, no sé si habré entendido exactamente lo que quisiste decir, pero yo comparto, ya vuelvo a decir, nosotros desde docencia, una de las primeras cosas que tratamos de hacer es capacitar a los profesionales en toda esta cuestión del desarrollo profesional continuo, pero bueno, hay mucha resistencia, pero bueno, son cosas que no se hacen de un día para otro, que hay que seguir trabajando, insistiendo, y también yo creo que tenemos los argentinos una cuestión cultural por la cual no nos es muy fácil trabajar en equipo, ¿no? Es muy difícil, está toda esta cuestión, ¿no? de las jerarquías, de las competencias, de yo sé más que vos y me impongo, bueno, hay una cosa que es cultural también. Pero bueno, uno tiene que seguir trabajando. Los profesionales, a ver, todos estos profesionales ya su cerebro ha madurado, ¿no? Es muy difícil. O han cumplido años. O están que no necesariamente ha madurado. Sí, quiero decir a esto que decíamos antes en otros seminarios, ¿no? Que por ahí gente más joven todavía está en proceso. Acá, bueno, ya no, o por ahí algunos hasta están en involución. Es muy difícil, lo que no quita que uno no tenga que dejar de intentarlo, y yo creo que, a ver, la mayoría de estos profesionales, estos cambios curriculares que estamos haciendo en la universidad y que yo obviamente también como docente en el grado los pongo en práctica, es mucho más fácil ponerlos en práctica en el grado
en este grupo de gente que, bueno, ya tiene como todos estos años de estructura, ¿no? De educación formal. Y bueno, y también como siempre hay gente que quiere cambiar y gente que no le interesa porque está muy cómoda así, ¿no es cierto? Y después también, bueno, esas cuestiones uno las tiene en cuenta cuando hace promociones de las personas, ¿no? El que tiene voluntad, quiere cambiar, es reflexivo, estudia, bueno, no es lo mismo que el que hay que estar empujándolo para que lo haga o no le interesa, ¿no es cierto? Son todas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta y seguir trabajando, pero bueno, es un contexto que no es fácil, no es para nada fácil. ¿Hay alguien que está levantando la mano? No sé. Sí, bueno, tenemos a Yancy, Antonio, no sé si Yancy. Antonio, le damos la palabra a Yancy primero. Bueno, buenas tardes, buenas noches con todas, con todos. Sí, escucharlos como que me trae muchas cuestiones, ¿no? Varias reflexiones. Sí, la cuestión de la regulación externa realmente, en el caso de Brasil, en el que el profesor hizo la investigación junto con su equipo, en algunos profesores de Fiocruz, fue muy interesante ver eso, ¿no? Y lo importante que es identificar también de dónde viene esa regulación externa, que a profundizar en entender cuáles son sus factores, sus causas, el impacto que genera en los profesionales de salud, porque ahí voy a otro aspecto que tal vez es un poco más amplio, que es una cuestión más político-social también, ¿no? Que se viven en nuestros países, porque lamentablemente en el área de la salud aún tenemos un modelo biomédico, biologicista, hegemónico. Y yo también, como más del área de la salud colectiva, como que aprendemos bastante a cuestionar eso, ¿no? Y a formarnos desde una otra visión. La importancia de generar espacios también transgresores, contrahegemónicos en la formación básica de los profesionales de salud es muy importante, porque el proceso de educación continuada o educación permanente, como se llama en Brasil, no es solo un curso de capacitación, es todo un proceso de formación continua, ¿no? Que sería muy interesante enfatizar o traer esa cuestión de la problematización, el diálogo, la visión más horizontal de los procesos de educación desde la formación básica. Y obviamente va a ser un trabajo muy arduo en ese sentido, porque ya como que nos formamos pensando en que hay una cuestión jerárquica cuando entramos ya a la práctica, ¿no? Y acabamos reproduciendo ese tipo de formación. Entonces, yo veo también como que hay una cuestión importante a pensar, sobre todo en cómo todavía la formación en la salud pública es hegemónica, es más biológica, hay una cuestión de jerarquía entre las profesiones también que nos dificulta mucho las relaciones interprofesionales, por ejemplo, que son muy importantes para consensos, diálogos y una formación basada en la colaboración. Y me parece muy interesante, creo que por eso también entré a ver el seminario y agradezco la invitación, porque el estudio de los patrones de aprendizaje, que lo he venido conociendo recién por el profesor Reinaldo y la investigación que ha hecho y el apoyo que nos ha dado en Fiocruz, como ese diagnóstico, ¿no? Como una especie de que te coloco cuáles son más o menos esos perfiles de profesionales, de estudiantes, que la verdad es que nos traen muchas reflexiones,
porque a partir de eso nosotros podemos problematizar, por ejemplo, por qué 60% de esos profesionales de salud están teniendo esos comportamientos. Y profundiza, y ahí va una pregunta para las profesoras que han hecho la investigación, si es que, ¿qué es lo que están identificando tal vez ahora, no sé, con las preguntas que están haciendo ya más cualitativas? Y cómo eso ustedes van a buscar relacionar, ¿no?, con los patrones de aprendizaje que han encontrado en los docentes. Porque una de las cosas que a mí así siempre me llamó la atención de los patrones es que tienes todo, ¿no?, un esquema, ¿no?, y que te trae muchas cosas a identificar, a pensar, pero ¿cómo lo profundizamos? Entonces, no sé si tal vez la pesquisa cualitativa, la investigación que están haciendo, está ayudando a identificar o a profundizar más un poco esas cuestiones que ustedes ya relataron un poco aquí, ¿no? De por qué está pasando eso, ¿no?, con estos profesionales de salud. ¿Por qué esa necesidad de pensar siempre en el certificado o en las certificaciones, que es una cuestión no solo en el ejercicio de la práctica docente? Yo, por ejemplo, como más investigadora en el área de la academia, en Brasil, los órganos de financiamiento o de estos órganos que regulan, ¿no?, nuestros procesos de formación y de adquisición de títulos son muy exigentes. Y como también ese propio sistema nos ha absorbido tanto que no encontramos espacio para la discusión, o no encontramos espacio para otras formas de capacitación o de aperfeccionamiento o de otras especializaciones que nos gusten, ¿no? Es muy difícil. Entonces, ahí creo que hay un trabajo muy fuerte, y ahí hay un autor que ahora se me viene a la mente así muy fuerte, que es Stephen Ball, que nos ayuda a pensar mucho sobre cómo el gerencialismo y esta nueva forma de gestión pública también interfiere en esos procesos de formación, porque hay que tener una performance, hay que alcanzar la productividad, ¿no? Los modelos de evaluación basados en el desempeño solamente. Entonces, ¿cómo eso está regulado y es parte de nuestro sistema? Entonces, la discusión más política, social de esto también me parece interesante. Y muchas cosas que los patrones de aprendizaje están trayendo para nuestras reflexiones. Solo eso. Gracias. Sí, mira, la idea, nosotros todavía estamos en una etapa inicial de análisis. La idea es, con estos comentarios complementarios, hacer un focus group y ver cómo podemos profundizar un poco más en esto, o darle otra pincelada de color, como decían mis compañeras. En algunos, ya te digo, todavía no analizamos todo. Hemos visto de las dos cosas, ¿no? Desde los que se suman a esta cuestión de la certificación y que venga el gran profesor, a los que valoran el aprendizaje en el trabajo y la reflexión sobre la práctica. Ya te digo, es una lucha, pero bueno, en eso estamos. Y como vos decías, y como yo comenté al principio, en general hay también una cuestión social de cosas que son más valoradas que otras. Por ejemplo, es más valorado que seas médico que seas enfermero socialmente. Es más valorado que seas cirujano que seas clínico. Yo como clínica muchas veces me dicen, ¿cuál es tu especialidad clínica? Ah, ¿no hiciste una especialidad? O sea, como que generalmente el que hace más especialidades, bueno, por ahí accede a otro tipo de trabajos, gana más dinero, tiene otro estatus social. Todas esas cuestiones pesan.
Y después, en muchos países, como en Estados Unidos y en muchos países europeos, los profesionales tienen que recertificar cada 5 años. Y ese recertificar significa presentar cursos de diferente carga horaria, donde tiene mucho más valor un curso de más horas que otorga una titulación que da una institución reconocida, que por ahí una capacitación que podemos hacer desde la docencia de la empresa, que bueno, no te da un título, te dice, bueno, participaste de esta actividad. Y sí, realmente muchas veces nosotros recibimos cuestiones descalificatorias en base a ese tipo de actividades. Y también porque pesa toda esta cuestión de la educación formal, que es más importante, y también como jerarquía social es mucho más importante estar a cargo de un curso, de una universidad, que hacer un taller o una actividad de reflexión en el trabajo, ¿no es cierto? Pero yo creo que toda esta cuestión de la exigencia de la recertificación influye en esto. Vale, perfecto. Señor Antonio. Sí, yo tenía apuntado una serie de cosas, pero voy a ubicarme en esto que comentamos ahora de la certificación y demás, y después retomo el resto. Bueno, yo creo que aquí tiene mucho que ver en este ámbito de la salud en el que se está comentando que hay una fuerte jerarquía implantada, que esto también repercute en un conocimiento de la productividad o de lo valioso que se es según el certificado que se puede tener. Incluso esto también repercute en términos económicos, ¿no? A lo que cada persona puede acceder simplemente por el tema del certificado, a pesar de que posiblemente se tengan más o menos conocimientos o se tengan mejores o peores formas de aprender. Yo creo que esto, aunque pueda sonar fuerte, se me asemeja como a una mercantilización de la formación, ¿no? Es la única forma en la que tiene, digamos, el mercado o el sistema de mercantilizar algo al que no se tiene acceso, que es el conocimiento de la persona. En el momento en el que yo soy capaz de certificarte o no certificarte, entra al juego el que... Y que esto repercuta en tu futuro dentro del juego en el que tú quieras el certificado, ¿no? Esto simplemente yo creo que se podría también incluso reducir a, bueno, esto genera un contexto dentro de este ámbito y todos conocemos también la influencia del contexto en los patrones de aprendizaje, que ya lo comentaba Bermúdez en 2005, ¿no? Entonces, de ahí se me hace fácil de comprender que sobre todo aquellos más jóvenes, ¿no?, estén enfocados al certificado. Yo creo que esto podría ser una explicación. Pero ahora también esto me genera una duda, ¿no? El certificado, digamos, que valida tus conocimientos, es la forma que se tiene de validar, ¿no?, que tú tienes ese conocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tus conocimientos están enfocados al certificado? ¿Realmente son conocimientos o únicamente son un puente para el certificado? ¿Hay un bagaje, ¿no?, que se está validando o no, ¿no? Entonces creo que cambia el sentido ya, incluso hasta de lo que es el conocimiento y el aprendizaje que tienes, ¿no? Y luego, aparte de ello, a la medida que se iba presentando, ¿no?, bueno, que iban haciendo la presentación, a mí se me venía a la cabeza, ¿no?, que lo podíamos tomar incluso también como un análisis transversal por las edades las diferentes edades que tienen los profesionales que se están analizando, ¿no? Y bajo esa idea yo lo comparaba con situaciones
semejantes que se encuentran en los estudios de los patrones de aprendizaje, tanto en secundaria como en la universidad. Y es que los jóvenes, podríamos decir, que acceden a la universidad suelen tener o bien unos patrones de aprendizaje más difusos o bien unos patrones de aprendizaje más coherentes, pero enfocados a la reproducción o incluso no dirigidos, ¿no? Se encuentra alrededor de un 23%, que sería uno de cada 4 participantes, de cada persona que ingresa a la universidad, que tiene un patrón UD, ¿no? Y además claramente definido. Pero es que el otro 25 o más del 25 es un patrón dirigido a la reproducción, ¿no? Que después, a medida que pasan los cursos, va cambiando estos patrones y se reduce el patrón dirigido a la reproducción, ¿no? Si nos damos cuenta, esto también podría ser lo que se ha aplicado en este ámbito, ¿no? Parece ser que las personas que tienen menos recorrido, menos experiencia, ¿no? Entre 5 años, que suelen ser más jóvenes en comparación a las personas con mayor recorrido o mayor experiencia, ¿no? Que suelen ser las personas más mayores, son las que tienen un conocimiento o unas estrategias más profundas, ¿no? Más dirigidas a una persona crítica, autorreflexiva y demás, es decir, a un patrón más MD-AAD que no a lo que encontramos en el inicio. Pero en relación a esto también me gustaría hacer un inciso, y es que posiblemente no tiene que ver el hecho de que uno sea más joven o menos joven, sino posiblemente, que esto también lo comentaba Bermún, es que depende de la experiencia del bagaje que haya tenido la persona y no en sí de la edad. Esto claramente coincide en muchas ocasiones con la edad que tiene la persona. Una persona más joven pues tiene mayor posibilidad de haber tenido menos experiencias ya sean académicas, laborales y demás, ¿no? Pero por eso yo creo que lo importante de estos jóvenes y que podría revertir la situación es una cosa clave, que es lo que comentaba Reinaldo, ¿no? La transdisciplinaridad o el que haya mucha más experiencia y no solo en un propio ámbito que, al parecer, cuenta con muchos inconvenientes en cuanto a jerarquía y demás, y que posiblemente no te deja acceso a tantas experiencias, ¿no? Sí, en relación a lo que vos decís, yo comparto, hay incluso que en ciertos países como Estados Unidos es mucho más marcada toda esta cuestión de la recertificación y que hay que hacer cursos de X horas y por tanto pagar por esos cursos y es toda una industria dirigida a la recertificación. Hay una cuestión que también es difícil. Bueno, cuando una persona está dentro de un sistema universitario, como por ejemplo cuando está haciendo una carrera, bueno, vos tenés cuestiones que hacen que esa persona adhiera, digamos, a ciertas normativas. Tenés que cursar esta materia de este horario a este horario, tenés que haber ido tantas horas, tenés que aprobar el examen. El desempeño en el ámbito profesional es más difícil, pero igual yo creo que es la mejor manera de ver el desempeño de un profesional, ¿no? Cómo se comporta, si utiliza adecuadamente los elementos diagnósticos, si aplica la evidencia en la bibliografía, si se comunica bien con los pacientes, si no hay conflictos con los pacientes, si se lleva bien con sus compañeros, si tiene actitudes de colaborar con otros, si demuestra interés en las tareas y en estudiar. O sea, uno tiene un montón de cosas que puede ver en la práctica.
pero por ahí todo eso, trasladarlo fuera del mismo ámbito y del mismo contexto en el que esa persona se desempeña, es más difícil, ¿no es cierto? Mientras que, bueno, el certificado sigue siendo, bueno, yo tengo esto de tal lugar reconocido que me avala. Pero creo que, bueno, que tenemos, es una cultura que tiene que cambiar, ¿no? Que son muchas cosas que hay que enfocar. Bueno, no sé, por ahí se me escapó algo más que te iba a decir. Si se te escapó algo, Raquel, ha sido poco. ¿Cómo? Si se te escapó algo, ha sido poco. Ha sido muy poquito. No, pero bueno, es verdad que es muy los cambios de paradigma, ¿no? Y más en culturas como las nuestras, son más difíciles, más difíciles. Hay, qué sé yo, en otras sociedades que uno ha visto cómo participan los pacientes o los familiares de los pacientes exigiéndole a los profesionales si hicieron tal o cual capacitación o por qué tomaron tal o cual decisión. Nosotros somos todavía como una sociedad con otros parámetros, ¿no? Sí, bueno, es interesante para reflexionar. Una realidad en Argentina o en la muestra que tú has trabajado, pero que también nosotros hemos observado en España, en México, en Brasil, quizás a unas proporciones menores, Colombia, y luego conocemos por otros datos de Macedonia, Kuwait, la India, Hong Kong, o sea, le podemos dar la vuelta al mundo, ¿no? Y dices, ahora decías cambio de paradigma, y sí, pero no sé, yo tengo al menos 20 años escuchando constructivismo, aprendizaje significativo, cambio personal, luchemos contra el neoliberalismo, empoderemos, ¿no? Bla, 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 y digo, pero caramba, con todo esto, ¿cómo tenemos 62% de profesionales en la medicina con unas concepciones, unos patrones que implican consumo de información, me cuelgo en el otro, necesito estímulo, activo la memorización y hago un curso por certificarme? Es como, a ver, hay que hacer una revolución, ¿no? Una contra mega revolución. Lo voy a escribir para acordarme, contra mega revolución, que haga un revolcón en las formas de aprender, de enseñar, de vivir, de entender la salud, la educación. A mí sobre todo me llama mucho la atención en nuestras áreas, tanto en educación como en salud, en todo el mundo sanitario, en el mundo, bueno, del cuidado de la salud física, mental y de la educación, que tengamos profesionales con predominancia de estos patrones, ¿no? De estos estilos de aprendizaje, de estos estilos de vida, de estos estilos de profesionalización, ¿no? Nos pone un gran reto por delante, porque, bueno, si hablamos de un 20%, es casi para ponerse las manos en la cabeza, pero un 62%, como dice mi suegra, no sé si me explico. Sí, sí, es un gran reto. Vale. Bueno, nos dice Yancy que son los sectores donde más precarización laboral también hay, es verdad. No, sí, es cierto que hay precarización laboral, Yancy, y lo decía antes, creo que también Raquel decía algo bueno, necesito, cada 5 años me evalúan y voy por el titulito y el papelito, ¿no? Pero bueno, claro, yo estoy en el área de la educación y también cada 5 años me evalúan la docencia, cada 6 años la investigación, y ahora ya tengo 31 años en esta
esta carrera, y yo lo vivo con pasión, lo vivo con interés, lo vivo casi con preocupación. Entonces dices, a ver, es posible, evidentemente, ¿no? Y yo tengo amigos que trabajan la mitad que yo, o más o menos como yo, pero ganan el triple de lo que yo gano mensualmente. Entonces dice, bueno, pues has decidido, ¿no?, trabajar en este sector, y está claro, no somos la Madre Teresa de Calcuta, ni vamos a darnos con el látigo en la espalda, pero sí te acomodas y actúas de manera responsable con la sociedad a cual le debes tu trabajo educativo en la educación o en el mundo de la salud, ¿no? Sí, seguro. También, bueno, me parece interesante por ahí después cuando profundicemos más en el análisis, si discriminar, si hay diferencia entre distintas profesiones, ¿no? Porque, bueno, Sí, perdona, Raquel, yo creo que seguro que encontrarás, pero ya tú nos has dicho que el 76% son entre profesionales de la medicina y la enfermería. O sea, sí, discriminación habrá, pero poca, ¿no? Y luego cuando este 76, medicina, enfermería, pero 54% medicina, es como, a ver, ¿no? Y a mí no me preocupa o no me asustan estos datos, sino que creo que nos pone y te pone a ti, os pone a vosotras en el gran reto de decirlo, de comunicarlo, de denunciarlo, de plantearlo. Y no decirlo por denunciarlo, por comunicarlo, sino por conseguir plataformas y vías para cambiar, mejorar esta fotografía. No, seguro, esa es la idea, ¿no? De realizar la investigación, de perdona una cosa, Raquel, lo que de alguna manera vemos en la práctica diaria, ¿no? Que es la dificultad en seguir capacitándose, la dificultad en reflexionar y estar más con esta cosa, bueno, lo resuelvo. Muchas veces uno ve, ¿no? Si una persona tiene fiebre, dolor de rodilla, bueno, llamo al infectólogo, llamo al traumatólogo, en vez, bueno, de tratar de pensar qué pasa con esa persona, qué tiene, cómo le puedo resolver el problema. Creo que, bueno, esto puede poner sobre la mesa esta cuestión para que actúe de manera más contundente para involucrar a las autoridades de la institución, ¿no? Bueno, eso. Y por allí, para cerrar, un tema interesante es en estos grupos focales, claro, seleccionar a estos médicos y médicas en formación, y presentarles esta fotografía, ¿no?, estos datos, y que esos grupos focales sean sobre reflexión sobre estos datos y qué sugerencias, qué aportaciones para el cambio nacen desde ellos mismos, ¿no? Esto clave necesariamente, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar dándole la palabra un momentito a la doctora Dayana y a la doctora María Laura, Dayana Rigo, María Laura de la Barrera, para que cierren con unas palabras y nos despidan este seminario. Bueno, Dayana, ¿querés hacer? No, a mí me quedan muchas más preguntas que certezas, ¿sí? Después de esta conversación, y de verdad que unos aportes muy interesantes, ¿sí? Algunas preguntas
ahí de Yancy que me dejaron pensando, ¿sí? Incluso Reinaldo dice que son patrones que se repiten a lo largo de diferentes nacionalidades, ¿sí? Entonces me pregunto qué otras variables podríamos estar incluyendo en estos estudios para ver si logramos comprender por qué se reproducen estos modelos, ¿no es cierto?, de aprendizaje tendiente a la repetición, a la certificación, bueno, lo que se ha venido diciendo, ¿sí? Me parece que tenemos que empezar a buscar otras variables más contextuales, más sociales, ¿sí?, que inclinen a los sujetos, bueno, a esos patrones de aprendizaje, ¿sí? Me quedo con esa tarea, ¿sí?, de pensar qué otras dimensiones tenemos que empezar a contemplar, que quizás los grupos focales nos puedan dar algunas respuestas tentativas, pero bueno, lo seguimos pensando, ¿sí? María Laura. A mí me perdón. suena y me resuena, como dice Dayana, esto que ha surgido hoy, ¿no? De hace 20 años, 25, que estamos con constructivismo, con metacognición, sabemos más de cómo funciona el cerebro, sabemos más que hay ciertas estructuras que están, que solo poseemos nosotros como seres humanos, pero ¿qué estamos haciendo con eso? Si al momento de pensar estrategias y pensar maneras de cómo actuar nomás en esta pandemia, cómo hemos ido aprendiendo cosas diferentes, que si bien habría que hacer un relevamiento de todo lo aprendido y cuánto han aprendido los profesionales de la salud también, ¿no? Por ahí revisar también en el margen de estas situaciones extremos, ¿sí? Muchos habrán tenido que revisar y aprender cosas en menos tiempo de lo que venían, mucho más allá de una certificación, no era eso lo que necesitaban. Entonces, bueno, quizás hacer una revisión también metacognitiva, ¿no? Como profesional, o a lo mejor andamiarlos en esa revisión metacognitiva que a veces los profesionales de la salud no están acostumbrados a hacer. Están tan abocados a solucionar problemas, aplicar, que no está mal, pero yo debo reflexionar como profesional qué es lo que hice, cómo podría hacerlo mejor, cómo lo hago con otros y entre otros. Entonces, bueno, como dice Dayana, esto es una apertura a seguir preguntándonos, a seguir pensando en esta docencia, en la formación de formadores y en la formación de gente que trabaja en salud, en educación, que no son disciplinas contrapuestas, al contrario, uno educa y hace, digamos, salud y educación van muy de la mano. El hecho de sentirse que uno aprende determinados conceptos hoy, sabemos más de cómo cuidarnos, bueno, tenemos que saber enseñarlo también. Así que bueno, también muchas preguntas y bueno, da para otros encuentros también. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas particularmente, y al señor Antonio, por vuestra participación. Gracias, Raquel, por compartir nuestro trabajo. No, gracias a ustedes por facilitármelo. Vale. Y bueno, a la doctora Rigo, a la doctora de la Barrera, y nada, a quienes se han conectado en esta presentación. Tenemos una nueva presentación del seminario PAFIU que será el 25 de mayo, el martes 25 de mayo, siempre es un martes al mes. Ya os enviaremos el link y la convocatoria y la hora y el tema de esa presentación del 25 de mayo. Un abrazo, cuidaros, que estéis bien en salud. Gracias, igualmente. Y bueno, feliz de que habéis estado por aquí. ¿Ok? Bueno. Adiós. Gracias. Chao.